Hola a todos, soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y junto a Jimmy Humberto Fortuna nos encontramos hoy con uno de los protagonistas de la plástica en nuestro territorio, el maestro Henry Olarte, quien nos va a hablar de su último proyecto de investigación sobre el arte regional y sobre uno de los artistas que fueron o que son aún protagonistas en la historia de nuestra ciudad. Pero para la primera pregunta, como siempre, contextualizar. Jimmy Humberto Fortuna. Bueno, hola a todos. Precisamente es un honor contar con el maestro Henry Olarte, precisamente un referente pues, del arte en nuestra ciudad y que precisamente ha aceptado la invitación. Pues iniciamos con esta pregunta que es bastante importante, que de una otra manera lleva pues, a esa mirada pues, bastante introspectiva. ¿Quién es Henry Olarte? Bueno, Henry Olarte es un artista plástico santanderiano. Estudié en la UIS. He pasado por los tres procesos que yo creo que puede pasar un artista en Santander. Fui empírico, autodidacta y posteriormente tuve la oportunidad de ir a la academia en la UIS, donde considero que aprendí mucho y siempre vivo agradecido con la facultad porque yo sí considero que aprendí. Otros consideran que no, pero yo aprendí mucho allí. Actualmente estuve haciendo una investigación en torno a la obra del maestro Luis Ernesto Parra, a quien cariñosamente llamaban Parrita. También lo tomé como referente de mi obra porque yo suelo emplear materiales muy aledaños a la obra de él, aunque no los uso de manera, o sea, no los llevo a mi obra de manera literal, sino para ofrecerles otra connotación a esos materiales. Actualmente, compaginando esta investigación con el maestro Parrita y teniendo en cuenta que desde hace algún tiempo en mi proceso evolutivo, artístico, vengo haciendo ready-made y vengo tomando corrientes del arte, ismos del arte como el onirismo, el romanticismo, es decir, me interesan todos aquellos movimientos que tengan que ver con lo mental, con lo que va, por ejemplo, el surrealismo me interesa aún y creo que no ha perdido vigencia porque tiene que ver con los sueños. Y yo tengo la fortuna o el infortunio de tener sueño lúcido. Entonces, en esa evolución que llevo con mi obra, el proceso de mi obra, pues acudí a investigar un poco más la obra del maestro Luis Ernesto Parra y también quise hacerle un homenaje, como quiera que es uno de los maestros referente mío y referente de otros artistas en la ciudad. Y con esa investigación, con ese referente, poniéndolo como referente, investigando acerca de él, me gané una convocatoria con la Gobernación de Santander, en la convocatoria que llama Motivarte, con la Secretaría de Cultura del departamento. Entonces, actualmente tengo expuesta la obra resultado de eso en Girón, en la Casa 4 Colectivo Artístico. Eso queda a pasos arriba del Parque de las Nieves, enseguida de la Casona. Y actualmente está esta obra a disposición de quien la quiera apreciar allí. Ese es el cuento que ahorita traigo con la obra del maestro Luis Ernesto Parra. Otra cosa que quería decirles es que yo estoy muy agradecido con esa convocatoria debido a que, pues, me hice merecedora a ese primer premio, pero para mí las convocatorias no quieren decir ni que yo sea un gran artista, ni un pésimo artista, ni creo que los que se ganan convocatorias sean superiores a mí ni inferiores tampoco. Yo creo que las convocatorias las ganan los que pasan una propuesta y le caen gracia a un jurado, ¿no? Y pues se ganan su oportunidad de desarrollar un poco más su obra expositivamente. Pero porque esto también se ha vuelto una cosa como de vencedores y vencidos, ¿no? Y uno no debe, es decir, gane o no gane convocatoria, yo sigo en mi proceso y sigo diciendo lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que quería también comentarles con respecto a estas convocatorias que suelen surgir y que es bueno también entrarle uno y hacer, ¿sí? En una sale favorecido, en otras no.
Es importante reconocer ese tipo de ejercicios políticos. Digamos que el estamento de poder de alguna manera regula y genera estos procesos, no solamente como para hacer reconocimientos del arte de los artistas y generar la posibilidad de que nosotros o los artistas creen, sino también a veces en nuestra mirada moderna de competitividad pensamos y creemos que pueden pasar esas cosas, ¿no? Es un ejercicio a veces de poder complejo, pero afortunadamente y en este momento giramos en torno a su obra, a su investigación y por supuesto a este homenaje que usted está haciendo del maestro Parra. Es importante y usted es uno de esos artistas que empieza a ver los referentes locales. Nosotros como artistas, como creadores, hemos empezado a hacer ese ejercicio y es mirar hacia adentro. Algunos están mirando a Esperanza Barroso, otros a Beatriz González, otros están mirando a los grandes artistas de las décadas anteriores a nosotros. Hacer ese ejercicio es un ejercicio político fundamental, porque es dejar un registro desde el arte de los que estuvieron antes de nosotros. ¿Cómo ha sido enfrentar ese proceso? Bueno, a mí me encanta que hablemos de esto, porque tienes razón. Uno, yo hablé en mi conversatorio, hice referencia a lo siguiente. Uno como artista considero yo que tiene referentes, influencias e incidencias en su obra. Dentro de los referentes están los que ya decía que uno necesariamente tiene que tener referentes de la historia del arte. Es ineludible, pero debe darle importancia a los referentes regionales. Dentro de esos referentes, yo tengo al maestro Luis Ernesto Parra, tengo al maestro Augusto Vidal, que fue el que me enseñó a jugar con los materiales, a divertirme con ellos, porque él es, diría yo, él es muy juguetón con la obra, ¿no? Pero también ese juego tiene una seriedad del maestro Augusto Vidal, a quien yo aprecio mucho. Y la maestra Clemencia y la obra de ella y de su padre, los Hernández. Yo tomo de referencias del maestro Parra lo matérico, ¿cierto? Y hay una cosa importante. Yo al maestro Parra lo conocí, lo vi una vez en mi vida. Lo vi en un conversatorio, finalizando el conversatorio. Y luego de que terminó el conversatorio, él era una persona, me pareció muy amable en lo personal. Yo entré a la sala del Museo de Arte Moderno por allá en 1993 y él estaba dando el conversatorio y me vio y me mandó seguir. No había mucha gente en el conversatorio, pero para mí fue muy nutriente haberlo escuchado. Pero fue más nutriente ver su obra, porque me dejó impactado. Y esos nichos que realizaba y todo, y esa paciencia, esa motricidad fina que él manejaba en su obra, me dejó impactado. Pero lo que más, el referente mío, no fue solo matérico, sino el más importante, es que yo quería buscar, yo andaba buscando sin saberlo, una obra que me permitiera ver que uno sí puede ser íntimo con su obra. Y ahí, ese día, todo lo que yo rescaté de lo que vi de él fue esa intimidad en la obra. Y yo quise, y no lo hice de una vez. Mi proceso requería, yo seguía pintando y dibujando y aún no puedo abandonar la pintura y el dibujo. Y tengo como una fijación con el paisaje y todo lo quiero hacer paisaje. Pero aún no puedo desligarme de ello, que quiero a veces desligarme, pero sigo, yo continúo pintando. Y a veces siento como un compromiso de querer demostrar que yo pinto bien y que yo dibujo bien, ¿sí? Como una cosa que es como si me comprometiera, pero yo quiero abandonar eso e irme. Entonces, dentro de esos referentes están el maestro Vidal y la maestra Clemencia y los Hernández. De ellos yo, mirando mucho su obra, retomé, ellos a la obra le dan una sensación atmosférica, pero bidimensional, en lo pictórico. Y yo quise retomar esa sensación atmosférica a tratar de llevarla al otro tridimensional, en la instalación. Entonces trato en lo posible de hacer eso y trato de emplear esas pepitas, esos puntos que ellos ponen que aparecen allá, luego acá en una perspectiva maravillosa que manejan tanto la maestra Clemencia como el maestro Hernández Prada, a quien yo no tuve la oportunidad de conocer, pero sí su obra.
a la maestra Clemencia sí. Y el maestro, ellos los considero referentes. Dentro de las influencias, yo considero que dentro de mis influencias están en lo regional. No hablemos ya de lo otro, en lo regional está. Los maestros que tuvimos en la universidad, que muchos de ellos yo aprendí todo lo que pude aprender y yo considero que fueron buenos maestros. Aprendí la limpieza, la rigurosidad que uno debe tener con la investigación y la obra, la honestidad que uno debe tener consigo mismo y con su obra. Eso lo aprendí por allá de ellos, no los nombro a todos porque, pues bueno, fue la universidad. Aprendí de el maestro, eso en los referentes. En las influencias, resulta que el maestro que más influyó, muchos han influido, pero uno de los que más influyó fue un maestro que nos dio grabado 5 años, con el cual aprendimos todo lo referente a grabado. Pero él vino a influir en mi obra en unos 5 minutos y fueron, creo, como 5 palabras que me dijo. Sí, me dijo, un día me llamó, estaba en una exposición mía, y me llamó, me dijo, venga para acá. Estoy hablando del maestro Chaparro, César Chaparro. Él me llamó y me dijo, venga para acá. Y me llamó allá a un rincón y me dijo, usted tiene que ir más al objeto. 6 palabras. Él no necesitó decirme más. Yo lo entendí perfectamente, entendí qué me quería decir. Porque mi obra iba más por las paredes y todo eso, en un principio. Pero yo trataba de evolucionar hacia un objeto y él se dio cuenta de eso. Entonces, él me dio 5 años grabado, pero influyó en 6 palabras conmigo. Y eso es influencia para mí. Y yo la retomé de una vez y entendí qué me decía y empecé a tratar más el objeto. Para ello, acudí al ready-made. Y el ready-made me dio la oportunidad, primero empieza uno a explorar y a mirar qué ha sido el ready-made. Yo no sé si el ready-made habrá sido un movimiento o un suceso artístico, pero lo que sí sé es que creó una corriente inmensa y cuestionó definitivamente qué es arte y qué no es arte. Y eso es importante para el arte, cuando el arte pega esos sismos que hacen ver en verdad qué estamos haciendo como seres humanos. En ese investigar del ready-made, yo me encontraba con exposiciones actuales de ready-made, pero a mí no me llena que alguien vea que un objeto se parece a otro objeto y trate de descontextualizarlo. Yo respeto eso. Ay, que se le pareció a un barquito de la botella, entonces le pone una velita y ahí ya. Ay, eso me parece muy ingenuo, la verdad. Y me parece ingenuo también, ay, que a una cuchara le pongo unos pelos y seguimos poniéndole pelos y puntillas a los cepillos. Eso a mí no, tampoco, no. Entonces yo entré en el dilema y dije, bueno, ¿y cómo hago ready-made? ¿Qué hago yo para hacer eso si yo lo quiero hacer, pero no así? No así como veo que lo vienen haciendo. Entonces yo dije, bueno, a mí se me ocurrió esto y esto se le habrá ocurrido a mucha gente en el mundo. La originalidad en realidad yo la cuestiono mucho, nadie es original. El único original fue el de las cuevas de Altamira, de resto nadie somos originales. Él fue el que inventó eso, o ellas, pudo ser hasta las mujeres las que inventaron eso. Según Humberto Eco y Eduardo Galeano, fueron las mujeres, no fueron los hombres los que inventaron el arte. Pero dentro de ese trasegar, dentro de esa investigación del ready-made, dentro de esa propia indagación que uno se hace cuando quiere hacer algo como artista, pues yo dije, no, yo lo que voy a hacer es desbaratar objetos, porque a mí me gusta desbaratar los objetos, romperlos. Todos cuando niños éramos felices desbaratando radio y después no sabíamos cómo armarlo. Entonces yo empecé a desbaratar los objetos y luego que los tenía desbaratados, pues entraba en un problema porque, bueno, ahora yo qué hago con todo este aglomerado que tengo en esta mesa de cosas, de materiales ya desarticulados, desbaratados, rotos. Bueno, yo solo tomo del objeto que consigo la parte que me interesa. Si la otra parte no me interesa, si es un frasco oculto, la parte que no me interesa y dejo la parte que me interesa del frasco. Y así empecé a desarticular y a ensamblar. Entonces obtenía un objeto, trataba de que fuera muy escultural, pero muy íntimo. Y posteriormente
Entonces entraba en otro problema, ya tengo el objeto y ahora qué, yo no quiero poner un objeto como un objeto encima de una base en una exposición, no me conforma eso. Entonces dije, bueno, aquí ya hay color, hay de todo, hay forma, hay texturas, materiales recursivos, hay experimentación, hay búsqueda, pero no termina ahí la búsqueda. Entonces yo empecé a ensamblar un objeto que creaba con otro objeto, pero tampoco me conformaba. Entonces luego dije, no, a esto hay que hacerle una base, una estructura. Entonces empecé a trabajar como eso, en pos de una estructura. Entonces empecé a hacerles estructuras a esos objetos y a establecer relaciones líricas entre un objeto y otro, o a tratar de establecer relaciones líricas, oníricas, entre un objeto que creaba y otro, y a tratar de que se articularan en una estructura. Pero ahí no paraba la cosa para mí, porque dije, tampoco, ¿no? Yo lo puse como, lo puse en mi mente como expuesto y no me conforma. Yo necesito espacialidad. Uno cuando llega a la instalación, al performance, a esas cosas, no es como mucha gente a veces cree que es porque no sabe dibujar ni pintar, sino porque tiene una necesidad mental que le lleva a ello como artista. A ti ya no te conforma lo bidimensional ni lo tridimensional. Quieres algo más. Por ejemplo, tú en tu caso, quieres algo más con tu cuerpo, expresar, ¿cierto? Ves esa posibilidad. Pues yo veo esa posibilidad de querer hacer algo más con el espacio. Entonces surge otro problema de cómo relacionar mi obra, lo que ya tengo hecho aquí, esa estructura, cómo la relaciono con el espacio expositivo. ¿De qué manera le busco una relación a ese espacio con esa estructura? Entonces ahí entra uno como en otro problema u otra excusa más bien para seguir indagando en su mente qué haré. Entonces encuentro que los materiales, a mí me interesa mucho lo que pende, la levedad, todas esas cosas me interesan en mi obra. Entonces empiezo a ir a los espacios expositivos un mes antes, a tomar fotografías del espacio, a analizar el espacio, a sentarme en el espacio donde voy a exponer y analizarlo mucho tiempo y a entrar en un diálogo entre ese espacio y yo. Y posteriormente cuando la obra la traigo, pues intento crear un diálogo entre ese espacio, la obra y yo. Somos tres ya tratando de establecernos una relación ahí. Entonces es cuando logro esto de que en pos de una estructura y empiezo a jugar porque, como te decía, el referente del maestro Vidal es juegue, le dice a uno, juegue, usted diviértase, porque si usted no juega y se divierte no hace nada bien. Entonces yo hago eso, yo juego, lo que te decía, es un juego serio, pero es un juego. Como decía alguien, los artistas jugamos, pero seriamente. En este ejercicio lúdico tan interesante, podemos entender muchos de los procesos de Henry. Henry, ¿cómo es encontrarse con la obra del maestro Parra? O sea, o sea, ya sabemos y ya nos contó cómo lo impactó históricamente. ¿En qué momento usted decide dentro de este proceso de investigación? Bueno, es el maestro Parra, mi próxima fijación estética, voy a empezar a investigar sobre la obra de él, voy a empezar a encontrar elementos, empezó a encontrar gente que ya había investigado, empezó a encontrar dificultades porque a veces estas personas que investigan cierran el conocimiento y solo consideran que desde ese conocimiento es válida la investigación y se pueden poner violentos y pueden tratar de disminuir o cerrar su proceso. O sea, cuéntenos un poco cómo fue esa parte positiva de la investigación y cómo fue enfrentarse a esos sujetos que consideran tener el discurso y al considerar tener el discurso se vuelven o generan violencias frente a los artistas que están tratando de analizar desde el mismo arte. Bueno, yo, es decir, no me gusta decir la palabra yo. Dentro de dentro de esta investigación, todo lo que tuve para analizar del maestro Parra, un poco, diría, como te decía, a mí no me bastó, no necesité ver tanto para tomar tanto, como has podido ver en la entrevista. O sea, yo considero que a veces no necesito que alguien, no necesité, no fueron
fueron buenos 5 años supongamos, del maestro Chaparro, pero la influencia fue de 5 minutos. En el referente del maestro Parra, en el Museo de Arte Moderno me dejaron ver una obra el tiempo que quisiera yo verla, y yo lo que hago como artista es como concentrarme en ver esa obra y quedarme si es necesario media hora, 40 minutos, un día, pues, el tiempo que yo requiera, observando la obra de un artista, puede ser una en particular. Yo observé la que había en el museo y no me interesé, la verdad, por saber cómo se titulaba ni nada. Yo simplemente estaba ubicándola por aquí en mi mente y teniendo en cuenta. Entonces yo vi que yo no quería llegar a ese nicho que él manejó también, porque él involucraba los temas como el cine y la literatura a las cosas que hacía, y los idealizaba ahí en un nicho, y empleaba una cantidad de materiales de la manera más meticulosa y de la manera que una paciencia increíble. Eso empecé a ver que no me interesaba. Me interesaba solo la intimidad que él impregnaba ahí. Yo jamás iba a emplear tanto material de bisutería y no iba a ser nunca tan meticuloso como él. Empecé y sigo mirando esta obra y seguía mirando y hablando con personas que lo conocieron, porque me interesaba también mucho lo personal de él. Cuando los maestros que yo entrevisté me hablaban, yo hablaba con él y mi mente estaba en la obra que yo vi de él. O sea, yo hablaba y todo, intentaba relacionarlo con esa sola obra que vi. Hablaba con el otro y también intentaba relacionar lo que él estaba diciendo con la obra que vi, que fue la única que me dejaron ver, porque los familiares no me quisieron dejar ver obra. En realidad, mucho de lo que encontré en torno al maestro Parrita tenía, no sé si mucho prejuicio, no sé si mucho celo, no, no era tan abundante la generosidad de dejarme ver obra y cosas como esas. Pero también, pues como la obra de él está en redes, pues también la busqué y empecé a mirar, a observar mucho su obra. Y llegué a la conclusión que definitivamente de su obra me interesaba esa intimidad. Solo eso estaba rescatando, pero yo creo que es suficiente. Y también llegué a la conclusión de que era bueno hacerle un homenaje al maestro Luis Ernesto, porque hay las generaciones después de nosotros que no saben quién es él, ni quién fue, ni si fue importante para nuestro desarrollo artístico regional, y él fue muy importante. Entonces, más o menos así se fue dando el proceso. Es decir, yo en los procesos no soy de esa rigurosidad de escribir y de investigar exhaustivamente, sino yo soy de esa rigurosidad de meter la obra como un autista, no sé, de meter la obra del que estoy investigando en mi mente. Que allá en mi mente permanezca esa obra por mucho tiempo hasta que me canse, si es posible. Entonces, eso es lo que yo hago. Mi proceso es muy mental en esas cosas. Bueno, maestro, en los 5 años que llevamos nosotros con Docentes Magazine Arte y Cultura hemos tenido la posibilidad de ver su obra pues, en diferentes espacios de la ciudad, y pues ahorita escuchándolo y viéndolo, pues ha hablado mucho de la parte onírica, pues ha hablado mucho de los sueños vívidos, habló también del surrealismo, y pues digamos que a título personal, pues yo siempre lo he considerado pues como nuestra versión local de un Salvador Dalí. Quisiera que nos hablara un poco pues acerca de esa relación, porque recuerdo que en una oportunidad, pues el Museo de Arte Moderno, pues usted le hizo un homenaje precisamente a este pintor. Sí, mira, es que yo considero que el surrealismo no ha perdido vigencia. Yo considero que ningún movimiento, ninguna técnica artística, ninguna tendencia pierde vigencia, siempre y cuando estemos en la oportunidad de retomar cosas que nos sirven de ahí y llevarlas a nuestro contexto. Yo considero que el surrealismo no ha perdido vigencia porque yo no conozco la primer radiografía del pensamiento humano. Y la verdad hay mucho que explorar en el pensamiento humano y en los sueños.
yo no sé, esto le sucede a mucha gente, pero yo suelo tener lo que les pasa a mucha gente, tenemos sueño lúcido. Yo recuerdo mis sueños totalmente y soy capaz de dormirme, coger mi sueño otra vez y reformarlo si quiero. Entonces, yo pienso que el surrealismo y el onirismo jamás pierden vigencia. Un día le preguntaban no sé a quién acerca del surrealismo y él dijo, mira, los catalanes creen que inventaron el surrealismo y ellos no saben que los latinoamericanos no inventamos nada, nosotros somos surrealistas. A mí me pareció maravilloso que es que nosotros hacemos cosas, actuaciones de nuestra vida que son muy surrealistas y a menudo nos encontramos con cosas surrealistas. La política en Colombia es surrealista. Aquí no queremos al político, lo queremos más cuando lo asesinan que cuando está vivo. Cosas como esas, ¿sí? Entonces, eso me parece a mí un surrealismo tenaz. Bueno, y muchas otras cosas me parecen muy surrealistas. Entonces yo considero que el surrealismo y que tiene mucha tela que cortar y mucho que coger todavía el surrealismo y por eso sigo acudiendo a él casi de manera obsesiva. Sigo yo con esa tendencia y además yo considero que a mí lo que se les hablaba de la incidencia, que les hablaba el referente, la influencia y la incidencia. En esto de la incidencia, yo tuve muchos acontecimientos en mi vida que hicieron de mi mente una mente surrealista. Y conocí a mucha gente desde niño muy surrealistas, que después de grande, analizando bien lo que yo vi de niño, yo decía, eso es un surrealismo total. Por ejemplo, cuando yo era niño en mi pueblo, había les voy a contar un cuento simpático de por qué somos surrealistas. Había una vaca raza cebú, y esa vaca era una novilla, ya casi vaca, y ella se salía todas las noches del corral donde la tenían y le gustaba beber trago. Y donde quiera que había una parranda, ya tocan tiple y eso, la vaca llegaba y la gente pues tenía con qué y le daban litros de aguardiente y cerveza y ella donde quiera que olía a trago allá llegaba. Entonces era como una vaca goterera. Entonces, el dueño de la vaca nunca sabía que porque esta vaca volvía como el hueso cuando estaba por amanecer, se metía otra vez al corral y el dueño que se llamaba Fonseca, un señor Fonseca, pues Fonseca nunca sabía qué pasaba con su vaca. Y resulta que la vaca de Fonseca no daba cría, la saltaban los toros y ella no daba cría, pero era una vaca alcohólica, como ella sola. Entonces en el pueblo, cuando uno era goterero, le decían, usted parece la vaca de Fonseca. Sí, cuando no pagaba. Entonces, a mí me parece que eso es un hecho, un acontecimiento completamente surrealista y yo lo viví de niño y yo veía eso y a mí me causaba curiosidad que tomaran fotos dándole besos a la vaca y dándole aguardiente a la vaca y la vaca era parte de la parranda. Entonces decían, ya llegó la vaca de Fonseca. Y bueno, entonces eso me parece que es un acontecimiento totalmente surrealista y como ese, yo tuve muchos sucesos surrealistas, pues, no tan divertidos como este, un poco más trágicos a veces, pero muy surrealistas. Entonces yo creo que eso va haciendo de que uno tienda a investigar qué carajo es lo que pasa con la gente cuando hace cosas como esas. Entonces, esa es la incidencia de estos acontecimientos en mi obra, es decir, el referente, lo que influye en la incidencia, creo yo, en esos tres eh, eh, ejes, giro mi obra y empiezo a hacer mi obra. Y lo que yo te decía, yo, yo considero que no es la gran cosa lo que estoy haciendo, pero también considero que no estoy mal, que voy bien, ¿cierto? Y que ahí, es decir, sigo indagando. Mi taller es un laboratorio constante de experimentación. Para mí el arte es un laboratorio experimental. Para mí el arte no es como, yo no considero que mi obra está terminada cuando sale del taller. Mi obra cuando sale del taller está en su inicio. Mi obra se termina cuando está expuesta. Cuando yo abandono ya el último hilo que pongo y digo, ya la dejo así.
esto quedó así. Y considero que ahí tampoco está terminada porque yo me la paso en la exposición yendo todos los días a analizar cómo puedo unir una estructura con otra para crear otra estructura. Y nunca, yo trato de que nunca la obra que expuse en esta exposición sea la misma en la otra. Esa obra, cuando la vuelva a traer al taller, yo tengo una serie de análisis mentales ahí ya que tengo que otra vez perforarla, hacerle, cercenarle cosas, agregarle otras, y tengo que otra vez transformarla, porque yo creo que el universo, yo no sé cómo le llaman los científicos a eso, el universo todos los días se transforma, el universo nunca es un día igual al otro, el universo vive en constante evolución. Nosotros, ponían un ejemplo hace unos días en un programa, si tú quemas un papel, tú tenías un papel y lo quemaste, y eso ya es ceniza, es negro, cambió de color, ya no puedes volver a hacer el papel con esa ceniza, eso ya no vuelve atrás, era un papel. Así considero que debe ser la obra de un artista, pero es un concepto muy personal, ¿no? La obra no está terminada, ni siquiera después de haber sido expuesta está terminada. Esa obra tiene que ser víctima de otra intervención para que siga evolucionando y uno siga con el proceso. Y eso es para mí el cielo, la idea que tenemos de cielo, es un laboratorio, es un taller inmenso donde hay toda clase de herramientas y uno puede hacer la obra que uno desee. Un taller que no tiene fin. Eso para mí es el cielo. Como para Borges el cielo era una biblioteca inmensa. Para mí el cielo es un taller grandísimo donde uno puede experimentar con toda clase de materiales para crear obras de arte. Entonces, Hoy, en Docentes Magazine Arte y Cultura, nos encontramos con el maestro Henry Olarte, quien nos habla de sus procesos de investigación, de sus sueños, de su forma de ver el mundo, de su forma de ver el arte. Nos cuenta sobre sus inscripciones, sobre sus filiales. Para nosotros ha sido un placer, maestro, tenerlo el día de hoy y los invitamos a todos ustedes a que visiten su exposición en el 4 Colectivo en Girón. Pasos arriba del Parque de las Nieves. Maestro, rápidamente cuéntenos hasta cuándo va la exposición para que la gente se motive y pueda asistir y tener esta oportunidad de reflexionar desde lo surrealista, desde la referencia del maestro Parra y por supuesto desde sus creaciones tridimensionales y inspiradas, trabajadas y secuenciadas a través del ready-made. sí, la exposición va hasta el 16 de octubre. El que tenga mis contactos o algo y me quiera llamar, yo con todo gusto hago la visita guiada, voy hasta Girón. Ayer tuve que ir porque una señora me llamó que ella quería que yo le guiara la visita a la exposición. Yo con todo gusto fui. Era solo una señora, pero yo fui porque para mí era importante que ella quisiera que yo tuve la oportunidad de hablar e intercambiar y escuchar qué opinaba ella de la obra. A mí me encanta hacer eso, me gusta mucho porque también todos, Milton, todos llevamos también como ese maestro que quiere enseñar algo y no sé por qué, y a mí me complace tratar de enseñar algo a alguien o creer que estoy enseñando, porque a veces estás uno aprendiendo, como dicen ustedes los profesores, a veces estás aprendiendo más de lo que está enseñando, pero el que quiera ir o el colega o el que quiera ir y intercambiar conmigo haya opiniones acerca de la obra, pues allá está la obra, bien pueden, vayan, y tenemos la oportunidad de pronto de intercambiar ideas, hablar, todas esas cosas. Y a ustedes les agradezco mucho por haberme tenido en cuenta para esta entrevista y porque siempre es como muy grato. Ustedes me hacen soltar bastante la lengua. Sí. Entonces les agradezco mucho que me hagan estas entrevistas. Dice, a mí es como un muñeco, ¿no? Y no darle un poquito de cuerda y ese se suelta, da cuerda y listo. No necesitan. Tenemos tantas cosas que contar los artistas, y como nunca nos entrevista nadie,
Entonces, cuando nos hacen una entrevista no acabamos de hablar. Sí. Maestro, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un placer tenerlo en Docentes Magazine Arte y Cultura. Para Jimmy y para mí siempre es grato programar y generar estos encuentros donde además de poder ver su obra, podemos escucharlo a usted y construir estos contextos y estos registros contextuales para nuestra ciudad. Ha sido un placer tenerlo aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura.